Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando entre lápices y plumas, explorando historias, tramas y todo tipo de géneros encantados, recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Eso sí, siempre acompañados de Daniel Cordero. Un saludo, aventureros. Jaime Barón. Un saludo, aventureros. Y el que os habla, Víctor Vera. Hoy se nos ha caído Alma, así que nada, estaremos aquí el trío Calavera. Yo soy la calavera. Sí. Se ha caído en el último momento, O sea, una puñalada trapera y rastrera. Te ha tirado el cuchillo desde más lejos que tú, Sí. O sea, voy a tener que empezar a coger escudos a distancia para que proteger esos lanzamientos. No me esperaba eso, O sea, yo creía que no tenía tanto alcance, pero veo que ella tiene... Bueno, a ver, tampoco debería de sorprenderme, ¿no? Ya sabemos que Alma es bruja, entonces, por lo tanto, sus cuchillos, cuando los lanzan, no tienen límite de distancia. Cosas que pasan. Bueno, pues tras saludar como es debido y presentarnos ante los apuntes, entraremos en el bosque y plantaremos nuestra hoguera. Saludaremos y, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de nuestra serie de El taller del escritor y hablaremos de Creando una vida. Vamos a ampliar un poco más el episodio que hicimos unos cuantos atrás, hablando de los personajes. La vez anterior hablamos de la psicología, de cómo podía ser un personaje internamente, de si eran redondos, si eran planos, un poco así por encima de todo. Y hoy vamos a hablar de el trasfondo, de todo lo que es su background, su historia de antes, el lore que se llama, y un poco de la creación del personaje físico, ¿no? De cómo sería por fuera. Así que bueno, así ya que estamos, ¿qué es el trasfondo o el backstory de un personaje? Pues son los antecedentes del personaje, su pasado, la historia previa de ese personaje antes del planteamiento inicial de la novela. También estuvimos hablando en el anterior de personajes, de cómo ir engranando, ¿no? Toda la construcción del personaje, ¿no? Y bueno, el trasfondo es la parte de la biografía del personaje que no forma parte directamente de la trama principal, aunque influye sobre ella. Bueno, esta es una de las herramientas más importantes a la hora de construir el personaje, sobre todo cuando son muy complejos y creíbles, pues tendríamos ¿no? El trasfondo backstory. Lo esencial es definir la meta, la motivación y el conflicto de los personajes. También hablar de los deseos y las necesidades de un personaje, y aunque ambas son cruciales para crear el arco dramático efectivo, pues ahora veremos cómo todos estos componentes se conectan con la historia de fondo. Sí, es importante decir que los deseos y las necesidades son muy distintos. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, está en la vida real. Sí, sobre todo en la vida real. Pero no lo necesito, pero sí lo desearía. Aquí en la vida real, a menos que no tengas la lámpara de Aladín, me temo que los deseos pocos deseos se te van a cumplir en la vida. Bueno, pues, ¿qué es el trasfondo o backstory de un personaje? Pues, como hemos dicho, son los antecedentes del personaje, su pasado, la historia previa de ese personaje antes del planteamiento inicial de la novela. El trasfondo es la parte de la biografía del personaje que no forma parte directamente de la trama principal, aunque influye en ella, como decíamos antes, y a veces de forma determinante, aunque no se muestre en la trama principal. El trasfondo siempre está presente porque afecta de alguna forma a la configuración de ese personaje y su objetivo en la novela. Si pensamos que la experiencia vital de cada persona es determinante para construir su forma de ver el mundo y de relacionarse con él, con los personajes de las novelas pues sucede lo mismo. Están marcados por sus experiencias pasadas, básicamente. Todos tenemos un origen y unas vivencias que condicionan nuestra forma de pensar, actuar y desear. Es ahí, en los antecedentes, donde podemos encontrar casi siempre el origen de los conflictos actuales del héroe, en este caso. Por eso, la creación del backstory
forma parte del proceso de construcción de personajes y es crucial para entender su punto de vista y dotarles de una personalidad creíble. El trasfondo es como los cimientos del carácter del personaje y sobre ello se sostiene su actuación en la historia principal. Esa experiencia vital previa proporciona coherencia a sus actuaciones en la trama. Además, los antecedentes a menudo se pueden explicar, ¿no? Pues tenemos varios puntos que pueden ayudarnos para crear estos antecedentes. Entre ellos, pues tenemos las motivaciones que le mueven, los deseos y objetivos que pueda tener para conseguir algo, ya sea un objeto, una misión o... Por ejemplo, tenemos la mayoría del héroe son salvar a la princesa o salvar a algún compañero, algún amigo. Salvar al mundo también, salvar al mundo, que eso también es muy típico. En el momento en el que le dicen, chaval, te ha tocado cargar sobre tu espalda el peso de todo el mundo. Entonces, claro, hay un momento siempre de tensión, ¿no? Un momento en el que el tío pues rehuye un poco de la misión porque, claro, es una misión importantísima. Entonces, efectivamente, como dice Víctor, pues cuanto más... siempre debe tener un propósito o un objetivo. Y cuanto más difícil sea el objetivo, quiero decir, pues más interesante será el personaje. Sí, no, y también a lo que estabais comentando, tener un trasfondo es vital para darle consistencia a la historia del personaje, para llegar a encariñarte y para saber también un poco de dónde viene y por qué es como es. Entonces, una de las cosas que sí que y creo que ya se llegó a mencionar, la edad del personaje tiene que influirá mucho en su trasfondo. Si es un personaje joven, poco le vas a poder explicar, pero si es una persona con más edad y más experiencias a sus espaldas, pues esas experiencias habrán influido mucho más en cómo es y por qué es y a dónde ha llegado. Sí, yo creo que normalmente cuando es un personaje joven se explican vivencias traumáticas que ha tenido. Tenemos el ejemplo de En el nombre del viento, de Patrick Rufus, que bueno, que el personaje es un niño, ¿vale? Y sufre el acto traumático de que mueren sus padres, ¿no? Se queda solo en el mundo y le suceden ciertas cosas que no voy a decir por no hacer spoilers. Al ser un personaje bastante joven, sí que le marcan mucho con un acto muy traumático para poder adentrarnos en su historia, en su background, desde un inicio muy temprano en la novela. Luego, esto también se puede ir explicando, como decía al principio, en textos que queden fuera de la propia novela, pero que expliquen toda la historia o parte o la más importante del personaje hasta en el punto en el que entra en la historia, ¿no? Por así decirlo. Aquí tenemos también el ejemplo nuestro de Galdin, que lo hemos hecho así. Pues los personajes están en la historia ya, digamos, en un punto avanzado de su propio camino y todo lo previo se explica en nuestra página web como un texto aparte de cada personaje para entrar en, sobre todo, en el porqué del comportamiento de cada uno de los personajes del libro. La verdad es que efectivamente todo esto es cierto. Hay que dotar de objetivos a los diferentes personajes, sobre todo a los principales, y siempre el trasfondo es una cosa que también le da bastante juego. Yo, fíjate tú, es cierto que es muy complicado, por no decir imposible, dotar de trasfondo a todos los personajes, porque si además hay muchos personajes, pongamos hipotéticamente que estamos hablando de Juego de Tronos, pues si nos paramos uno a uno para explicar su trasfondo, pues podemos volvernos completamente locos. Además de que es una tarea ardua y en la que pues te puedes acabar desesperando e incluso odiando tu propia obra. Pero sí que es cierto que no podemos caer en el estereotipo. Siempre a la creación de los personajes, pues también es interesante de tener en cuenta el físico, y siempre está de moda pues lo típico, aprovechar los estereotipos
para contar, ayudarnos a contar la historia. Que yo no estoy diciendo que no haya que usarlos. De hecho, los estereotipos a veces a la gente le puede hacer gracia ver alguno que otro, ¿no? El típico señor mayor, sabio, dotado de una gran experiencia. Este papel suele estar asociado a magos, sobre todo si estamos hablando de épica heroica. No hay más que ver a Gandalf en El Señor de los Anillos. También, por ejemplo, el enano gruñón, que también a su vez es muy fuerte, también es otro tipo de estereotipo. Pero lo que quiero decir es que a veces los estereotipos es bueno usarlos de vez en algunos momentos, pero no abusar de ellos, porque los estereotipos llegan a aburrir a la gente. Además, también hay que decir que por norma general no suelen tener mucha evolución. Entonces, hay una cosa que a mí me gusta, es el hecho de mostrar a un personaje que a lo mejor puede mostrarse como un estereotipo, pero luego pongamos hipotéticamente pasada la mitad de la historia, descubrimos que ese personaje es mucho más de lo que pensamos. Sin ir más lejos, Jaime Lannister, pues todos pensamos que es al principio el típico listillo guaperas que se cree mejor que el resto y nada, pues todo el mundo pues le aborrece, ¿no? Porque siempre la gente odia a ese tipo de personas, son gente que no escucha ningún tipo de razonamiento u opinión de los demás, pero llegado un momento se nos revela que ese personaje es más de lo que aparenta ser. Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta, todo el tema de lo que ha dicho Víctor, el trasfondo. Tenemos que crear esa historia, la historia que pasa anterior, una historia que en un principio el lector no conoce, y luego en un momento dado revelarla o revelarla poco a poco. Yo estoy de acuerdo también con las dos cosas que habéis comentado. Lo que comentaba Víctor, lo de En el nombre del viento, el protagonista. Sí que es verdad que desde muy joven tiene un hecho traumático que ya te marca su trasfondo y va a marcar mucho en su historia. Es algo que no es en la primera historia que se ha visto, pero sí que es verdad que ese mismo personaje empieza con un trasfondo muy fuerte desde joven, pero cuando vaya evolucionando y vaya pues, pasando los años y aumente su edad, su trasfondo va a ser todavía más enriquecedor, porque si ya partes de esa base y ya ves la historia por la que está pasando, cuando ya llegue a una edad, ya para bien o para mal, ese primer acto de su niñez le va a marcar mucho, pero todo lo que ha ido viviendo a lo largo del resto de la historia va a seguir marcándole, con lo cual va a seguir generando mucho trasfondo que se le va a acumular. Y a lo que comentabas tú, Jaime, en lo de los estereotipos a la hora de crear el físico de los personajes, sí que es verdad que abusar de ellos a lo mejor a la gente la puede acabar cansando, pero hay muchos lectores o incluso telespectadores en series y demás que cuando ven a ese personaje, al mago sabio con su barba y anciano, se identifican muy rápido con él. Y quieras que no, eso ayuda también a que se encariñen, porque identifican rápidamente ese personaje. Lo que sí es verdad que si no vas con alguna otra cosa o pones algún otro tipo de físico a ciertos personajes, puedes hacer que llame mucho la atención a otros lectores porque, pues eso, básicamente estás innovando y a la gente a veces sí que le gusta que innoves. Pero para identificarte rápido con ellos, los estereotipos y lo que siempre ha marcado un personaje, yo creo que ayuda más a que el lector se acerque a ellos. Sí, eso siempre ocurre, ¿no? Normalmente, así por hacer algo genérico, los personajes jóvenes o novatos son los personajes redondos, son los que van a evolucionar, son los que van a hacer que el lector o el espectador les cojan cariño, ¿no? Se evolucionen con ellos, vivan de sus ojos. En cambio, los personajes ya más mayores o que ya tienen definido su carácter y su oficio, como puede ser Gandalf, que es mago y ya está, y ya sabemos que es así, no evoluciona, es siempre igual, es un personaje plano en este caso, ¿no? Entonces, estos tipos de personajes ya los tocamos en el episodio anterior de los personajes, en la psicología, que por cierto, aquellos que hayáis caído en este sin haber escuchado los anteriores del taller del escritor, pues os animo a seguir la serie porque estamos más o menos
haciéndola en orden cronológico de importancia para escribir una obra. Hablábamos de personajes redondos y planos y en este caso pues encaja mucho en lo que estábamos diciendo ahora. Luego también tenemos necesidades que tiene el personaje con respecto al objetivo que pueda tener. Antes de salir de misión pues necesitará alimentos, necesitará armas, armaduras, algún tipo de magia especial que necesite para el camino. Hay necesidades, ¿vale? Luego también tenemos miedos. Cada personaje tiene su miedo, ya sea por algún hecho que le haya pasado en el pasado, se haya enfrentado a algún animal terrible, a alguna araña, algún lobo, y tenga sus miedos, la oscuridad en sí. Entonces hay que tenerlo en cuenta también para añadirlo en el trasfondo, en lo que sería la historia o el lore del personaje, y será algo que tendremos en cuenta para la historia dentro del libro, de la novela. Ujú. Luego también tiene defectos o limitaciones, o sea, manco, cojo, que solo tenga un ojo, flaquezas de un personaje, ya sea psicológicas también, o incluso por los propios miedos que tenga, puede hacer que esté limitado en ciertas cosas, ¿no? Ujú. Todo esto también lo podemos añadir en la historia de su lore, del personaje. Luego, por el contrario, también tenemos fortalezas y cualidades positivas que van a hacer que el héroe o el personaje destaquen o sea el más idóneo para un tipo de misión que es concretamente la que va a guiarnos en la historia, en la novela que escribamos, ¿no? Luego también tenemos habilidades, sobre todo si son demasiado especiales, o pueden ser mágicas, o simplemente habilidad por físico, ¿no? Que sea un buen escalador, que no sé, 1000 cosas lo que se os pueda ocurrir. Fíjate tú, estamos aquí comentando toda esta serie de cosas. Me ha recordado la palabra económica DAFO, ¿no? Porque DAFO se compone de 4 siglas: D de debilidades, F de fortalezas, O del objetivo y A, no me acuerdo de qué era, pero estaba tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo. No digamos habilidades, por favor, porque habilidades va con H, así que espero que no haya ningún burro por ahí suelto. Así que lo dejamos pendiente, tengo que recordarme. Pero todo lo que está diciendo Víctor también es esencial a la hora de crear el personaje, ¿no? También todo un poco la historia que le rodea. Y efectivamente, toda esa serie de debilidades pues constituyen a que ese individuo sea mucho más interesante. Todo, ya sea de manera externa o interna, pues nos ayuda a conocerle. Pongamos hipotéticamente, a ver, las externas es precisamente lo que vemos a simple vista, lo que ha dicho Víctor. Si está cojo, si tiene pues si le falta un ojo, si es manco o cualquier otra carencia física, que a lo mejor no tiene mucho dinero, todo eso son obstáculos o debilidades externas. Y luego están lo que llamamos las carencias internas, que esto es ya lo que no vemos, pueden ser todos los traumas que ha sufrido ese personaje durante la infancia, o el miedo en sí mismo podríamos considerarlo también una debilidad, un obstáculo interno. Por ejemplo, pongamos hipotéticamente una persona que tiene miedo a las alturas, pues eso es interno, no se ve a simple vista hasta que le toca representarlo. Entonces, hipotéticamente, si pensemos en un combate en la que al final la batalla final con el villano malo, por así decirlo, el final boss, pues es arriba, a lo alto de una torre. Pues obviamente el personaje pues lo tendrá mucho más difícil, y siempre será interesante ver cómo el protagonista o cómo el héroe pues supera ese miedo o cómo trata de combatir ese miedo para finalmente derrotar al enemigo, ¿no? Al villano. Y pues todo este tipo de cosas, pues si explicamos un poco sus debilidades y también por qué tiene esas debilidades, pues son cosas y son matices que hacen que ese individuo sea mucho más atractivo y sea más fácil para empatizar con él. La A sería amenazas. DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Correcto.
Bien, bien, gracias por ese salvavidas. Has lanzado, me has visto que me estaba hundiendo. Jaime, cógelo. Lo he atrapado al vuelo. Al final, sí, todo lo que estoy diciendo, pues los miedos, las fortalezas, las debilidades, marcan mucho el personaje. Las puedes y debes usar en tu historia a la hora de crearla, básicamente porque si tú pones que tu personaje tiene una debilidad o una fortaleza y luego se enfrenta o vive una situación en la que se debería de ver afectado, luego está, y es muy importante que se represente. No es cuestión de que se diga en un momento de la historia, pero luego hagas caso omiso a esa fortaleza, debilidad, miedo o cualquier cosa que tenga el personaje. Son cosas que se han de mantener y tener en cuenta. Incluso las puedes crear a base de lo que habíamos estado hablando de su trasfondo. Si su trasfondo le ha marcado en alguna situación, le puede haber hecho fuerte o débil frente a ella, dependiendo de cómo quieras que el personaje se haya vivido o la experiencia que haya cogido de esa situación que vivió en su pasado. Hay varias maneras de introducir el backstory en toda la historia, en toda la trama, ¿no? Una es haciéndolo por separado, como hemos dicho antes, tener un lore propio de cada personaje fuera de la novela, por ejemplo, en una página web o en un libro aparte de bestiario donde explique todo esto. O también se puede hacer dentro de la novela. ¿Cómo lo hacemos dentro de la novela? Pues hay varias formas, ¿no? Podemos poner flashbacks, recuerdos, pensamientos, alusiones dentro de un diálogo, que por ejemplo de dos personajes que se conocen de hace tiempo y hagan una alusión a algo que les pasó en cierto momento, o acciones en el momento. Eso también será background para la parte más lejana en la historia. Sentimientos, emociones, detalles, objetos simbólicos que lleven encima. Hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Un flashback es un salto al pasado, básicamente, para narrar hechos que ocurrieron antes en la línea temporal del relato, ya sea dentro de la historia que sí ya se ha contado o, como decíamos antes, fuera de la historia, añadir más contexto al momento en el que lo están explicando. Luego los recuerdos, pues básicamente son recuerdos. Ponen una digresión menor que un flashback, pero con una efectividad muy, muy similar, porque bueno, está más cercano y a lo mejor sí que ya estaba dentro de la historia que se ha explicado en el libro. Luego pensamientos, son los monólogos internos, pueden usarse también a modo de voz en off. Bueno, eso ya cada uno según cómo quiera añadir los pensamientos, y puede usarse para revelar el backstory de una forma más sutil que los recuerdos y los flashbacks. Luego las alusiones a los diálogos, lo que he dicho antes, el diálogo es una forma pues habitual de revelar el trasfondo de los personajes, porque lo que he dicho, si ya se conocen, van hablando de cosas que les han ocurrido y les recuerdan o son necesarias para el momento presente que están viviendo. Y no sé si has también creo que lo has dicho, la voz en off del narrador, ¿no? Sí, sería otra forma de hacerlo, que el narrador intervenga, rompa la magia del diálogo o del correr de la historia más tranquilamente y explique el porqué de la situación. Pero bueno, eso es más complicado en las historias de fantasía, ¿no? O de ciencia ficción. Yo creo que efectivamente hay que saber usar estos recursos de manera ordenada y también manera inteligente. Si no quiere, o sea, todos estos recursos que ha mencionado Víctor, no hay que llegar a la errónea conclusión de decir, pues cuantos más recursos utilice, pues más interesante será mi historia. Esto es un error que a veces puedes llegar a cometer. De hecho, es bastante típico, sobre todo en las personas que empiezan, y realmente hay que tratar de evitarlo. Los recursos funcionan si están realmente justificados. No podemos empezar a meterlos a diestro y siniestro, porque entonces el personaje el lector se pierde y a lo mejor puede llegar a sentir que le estás engañando. Entonces, por ejemplo, hay un método, hay un lugar, una serie en la que la voz de narrador en off es
muy, muy bien justificada, que es, por ejemplo, en la serie de Dragon Ball. Sobre todo en los momentos de tensión, en los momentos de recapitulación o de cierre del capítulo, pues están muy bien justificados porque consiguen darle ese toque de efecto, ese toque de tensión, ese toque en el que consigue agravar esa sensación de desasosiego que tú sientes porque ves una situación complicada en la que el villano ha acercado al protagonista, ya sea pues cualquiera de los personajes, Goku, Krillin, Gohan o cualquiera de estos. Vemos que está en una situación complicada, está casi sin energías, el enemigo le supera en fuerza y en velocidad. También, por si fuera poco, la música también pues es siniestra y de mucho y tocando y bastante sonora. Entonces, todo este tipo de cosas hay que saber emplearlas, pero como dice Víctor, no, a lo mejor en una historia de épica heroica, a lo mejor pues es más complicado. En Hay momentos en El Señor de los Anillos, creo recordar, que la narradora es Galadriel. Y al principio, cuando se empieza en la comunidad del anillo, Galadriel te explica. Y ahí sí que está justificado, ¿no? Esos pequeños relatos, ese pequeño relato que hace Galadriel, nos ayuda un poco a centrarnos. Nos ayuda a centrarnos y a dar contexto, a decir, vale, tenemos esta situación y en la que Galadriel desde el primer momento nos revela lo que pasó y quién es el enemigo. Entonces es importante saber manejar cada una de estas herramientas y cuándo es el mejor momento de usarlas. De lo contrario, es lo que digo, va a suceder que el lector pues va a dejar va a dejar la historia porque va a sentir que todo es un lío, es un caos. Yo a lo personal, para mí, a la hora de escribir historias, la voz en off no me acaba de gustar. Evidentemente es un recurso que se puede usar, pero no es... Creo que te saca bastante de la historia. Creo que se puede llegar a explicar todo esto sin necesidad de una voz en off y mantenerte inmerso en la historia, y la voz en off para mí es como que me saca un poco, es como... Sí, no sé, para mí es un recurso que no me gusta, pero bueno, todo es a gustos y colores, claro. Sí, o sea, hay recursos, o sea, que esto es opinable, ¿no? Cada cual puede opinar. Sí que es cierto, por ejemplo, yo el flashback, a mí no es que no me guste, pero considero que es un recurso un poco arriesgado, ¿no? Porque de hecho, fue bastante rompedor e innovador en su momento y había gente que no lo entendía. Obviamente, ahora la sociedad ha evolucionado y ya la gente tiene esa capacidad de hilar una cosa con otra, de que en el momento en el que de repente vuelve al pasado y luego vuelve al presente, la gente ya rápidamente está más acostumbrada, tiene esa cultura cinematográfica o esa en la cultura literaria ya ha aprendido y ya no le resulta tan extraño. Pero volvemos a lo mismo. El flashback, desde mi punto de vista, es muy arriesgado y obviamente no es que haya que ir continuamente a lo seguro. A veces lo arriesgado es lo que tiene éxito. Fijémonos, por ejemplo, en el Juego de Tronos, que aquí viene el spoiler del podcast. Se cargaron al protagonista. Entonces eso fue bastante rompedor e innovador y es un recurso que hasta la fecha no me consta que haya usado nadie. Entonces, pues son ese tipo de cosas que hay que tener cuidado. Pero volvemos a lo de siempre. Si está justificado y bien hilado, entonces en principio no debería haber ningún problema. O sea, hay muchas formas de hacerlo. Y lo que tú dices, ahora hay muchas películas que utilizan mucho el flashback. Hay películas incluso que están cada 2x3 con un flashback para o una de dos, o para meter información y descentrar al espectador porque no entiendo qué hace eso ahí, pero que al final de la película lo hilarás todo y entenderás el porqué. Y otras que hace lo contrario, ¿no? Que para acabar de entender una situación que es complicada, te ponen un flashback para empatizar con los personajes y entender la situación que están viviendo. El tema del flashback es lo que tú dices, sí, a veces es para dar información que es importante y demás, pero hay otras veces que también ya
abusan de ello y ya es más que flashback, es relleno. Y ahí es cuando Sí. ya empiezas a poner cosas que son innecesarias y lo haces por rellenar y ocupar más espacio en la trama, de la historia, de la serie, de la película, de lo que quieras. Pero cuando abusas mucho de eso ya es meter demasiado relleno. Hay que saber cuando haces flashbacks no abusar de ello. Con los sueños, ¿no? También, los sueños también pasa lo mismo. A veces para introducir un sueño, pues también pasa que la imagen a veces, sobre todo en cine, la imagen vemos que se empieza a poner borrosa, más grisácea, y luego de repente pues es un recurso que también si está bien empleado, pues el usuario que está viendo la historia, pues no se pierde, porque ya sabe enseguida que lo que va a suceder a continuación pues no va a ser real, sino que está en la cabeza del individuo. Pero volvemos a lo mismo. No hay que abusar, no hay que abusar de un recurso y luego lo que he dicho antes, no hay que usarlos todos para conseguir contar una buena historia. Esto es un poco también con los efectos especiales. Hay gente en la vida que dice que cree que a la hora de hacer una película, cree que por meter más efectos especiales puede ser mejor la historia. Los efectos especiales ayudan a impresionar, pero si la historia en sí es una mierda, no te van a salvar. ¿Cómo lo hacemos para introducir trasfondo de un personaje? Pero yo qué sé, por ejemplo, tienes miedo de aburrir, el lector, por ejemplo, no sabes cómo hacerlo. Básicamente es tirar de los recursos estos que hemos dicho antes, el flashback, recuerdos, pensamientos, alusiones a diálogos, acciones, sentimientos, emociones o detalles, objetos simbólicos que porten. Siempre tienes que tener en cuenta que la información que se da en estos recursos sea relevante para la trama, es decir, que revelar esa parte del backstory haga avanzar la trama de alguna manera y que no sea relleno, como ha dicho Daniel. Y nada, y simplemente eso, tener en cuenta todo esto e introducirlo, si puede ser poco a poco, porque la verdad es que se agradece mucho más el ir enterándote de todo lo que rodea a un personaje conforme la historia lo vaya pidiendo, que no te hagan un glosario de, pues el personaje tiene todo esto de background así de repente, ¿no? O sea, siempre es mucho más bonito y queda mucho mejor que en las acciones o en los diálogos que tienen se introduzca poquito a poco y cuando toque, ¿no? Que no esté demasiado forzado. Luego también hay otra cosa interesante, ya no sería trasfondo, pero que también ayuda a mantener la atención hacia esa persona, hacia ese personaje, y es el hecho de que en plena evolución podemos ir descubriendo nuevas debilidades al personaje, ¿no? Porque siempre la intención de crear una historia es ver cómo ese individuo, ver cómo el personaje o el protagonista supera esa debilidad o supera el conflicto. Ese momento de inspiración en el que consigue afrontar sus miedos y superar el obstáculo. Pero, claro, pasado el obstáculo, ya a lo mejor el conflicto queda resuelto y ya ese personaje ya no tiene mucho más interés. Entonces es muy interesante que si nuestra historia es muy larga, pues ir descubriendo nuevas debilidades o nuevas flaquezas. ¿Cómo lo hacemos? Pongamos hipotéticamente, en una épica heroica, podemos decir que a lo mejor nuestro héroe en un momento dado le cortan un brazo en una batalla. Entonces sería interesante ver cómo consigue seguir combatiendo una vez que le han cortado ese brazo o se queda tuerto. O sea, eso hace que el individuo siga conservando interés porque de repente descubres que a lo mejor ha superado su antigua debilidad, pero que ahora tiene otros nuevos puntos débiles. Entonces sería muy interesante ver cómo los afronta. Por ejemplo, en Inuyasha vemos al hermano de Sesomaru, perdón, al hermano de Inuyasha, que es Sesomaru. Es un tipo que desde el principio te das cuenta de que es una máquina de matar, parece que no tiene debilidades, es un ser cruel, frío y despiadado, pero en un momento dado pierde un brazo. Entonces en ese momento el personaje se vuelve más interesante porque de repente dices, bueno, ya no es el depredador perfecto, ahora resulta que tiene esa debilidad y seguramente que tiene muchos más problemas a la hora de enfrentarse a sus enemigos. A ver, sí que es verdad
que para introducir el lore, el background del personaje se puede hacer de muchas maneras. El flashback que lo hemos mencionado, que ahorita lo que decía yo, que a mí no me gusta usar mucho porque parece relleno, que se encuentre con un personaje de su pasado durante la trama, que él mismo le explique algo de su vida pasada a alguien con el que está viajando, algún amigo, conocido, pareja, que se enfrente a un miedo y que otro y que a la hora de enfrentarse él mismo explique el por qué tiene miedo. Se pueden dar muchas maneras de explicar su pasado sin hacerlo en un único texto de golpe, sin hacer abuso de muchos flashbacks, incluso cuando se enfrenta al enemigo, que el enemigo sepa de dónde viene y le haga alguna mención, o incluso que durante su viaje llegue a su aldea, a ciudad natal, y allí se expliquen muchas cosas del propio personaje, ir introduciéndolo poco a poco para ir conociendo al personaje. Es mejor que dar un texto o una explicación de golpe de dónde viene, cómo es y por qué es así, y así vas como empatizando más lentamente con él, vas conociéndolo tú a el personaje, igual que los otros de la historia, cuando se los va encontrando los van conociendo poco a poco. Sí, a ver, otras maneras de hacerlo es inventar una historia dentro de la propia historia, ¿vale? Que vaya paralela. Eso sería, podríamos decir, una subtrama o... Trama subyacente, ¿no? Sí, o incluso una historia secundaria. Es complejo, pero el relato, o sea, la novela, el libro, lo que sea, ganará mucho, se enriquecerá muchísimo. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque es posible que ese subrelato o trasfondo gane demasiado protagonismo y pase por delante de la historia principal del libro. No es malo del todo porque te da pie a hacer un libro previo, una precuela de ese personaje para explicar todo su trasfondo, pero eso va a hacerle sombra a la historia principal y el lector lo que va a querer es saber más de la historia del personaje que del objetivo o la misión que tiene que hacer en el libro principal, ¿no? Hay que tener cuidadito, pero vamos, que todo lo que se añada sobre personajes, historias propias, pues va a enriquecer mucho todo el texto. ¿Qué sería lo ideal? Pues lo que hemos dicho, lo que hemos estado diciendo hasta ahora, que durante la misión o la historia principal se vayan dando pinceladas de cada uno de los personajes, de cómo eran o qué les ha ocurrido o el por qué son como son en las situaciones en las que se vayan involucrando, ¿no? En las que vayan pasando. Eso sería lo ideal. También va a depender mucho de cómo se escriba, ¿no? La novela. Según qué tipo de forma de escribir, casa más que la historia secundaria se vaya cruzando más con la primera, y habrá otras formas de escribir que lo ideal es dar pinceladas de vez en cuando. Eso ya cada uno lo tiene que ir puliendo como mejor lo vea. La verdad es que efectivamente esto es una cosa que también a veces se utiliza en diferentes historias, y si en algún momento, que es lo que dice Víctor, a veces la historia subyacente pues puede cobrar más interés que la historia personal, la historia principal. Si eso llega a suceder, pues entonces, pues como se suele decir, no hay mal que por bien no venga. Ya tienes la excusa perfecta para hacer una precuela. Fijémonos, por ejemplo, otra vez, perdonen que abuse de Juego de Tronos, pero esto es verídico. Cuando se sacó La Casa del Dragón, que en el Juego de Tronos ya vimos que se mencionaba muchas veces la historia de la casa Targaryen, pues al final eso hizo que se generara una grandísima expectación y que todos sintieran muchísimo interés en el ascenso, en la prolongación y en la caída de la Casa del Dragón. O sea, y cuando salió la serie, pues parece ser que se produjo un efecto boom. Y de hecho, se confirma que la primera temporada tuvo muchas más reproducciones que la última temporada de Juego de Tronos. Ya sabemos que Juego de Tronos no terminó de hilar muy bien la historia en la última temporada, pero lo que se parece es que la Casa del Dragón consiguió crear mucha expectación y también tuvo ese efecto dominó sobre la gente en la que todo el mundo estaba interesado en ella.
tenemos un ejemplo de, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, la historia de Sméagol, de Gollum, no se cuenta al principio. Primero dejan que el personaje aparezca, nos dejan ver qué especial es, ¿no? Porque es un personaje bastante especial. Y conforme va avanzando la primera película, creo recordar, vamos viendo pues todo el desarrollo del personaje de animal perdido a compañero de viaje. Y en la segunda, creo que era en la segunda película, tenemos un flashback de cómo era Gollum cuando era Sméagol antes de transformarse, de cuando encontró el anillo en el río que estaba pescando con su amigo y luego lo mata y luego se aísla y empieza a transformarse. Todo eso lo vemos en la tercera película. Entonces ahí nos están explicando el background, la historia de un personaje, pues de una manera, ¿no? Con la forma que han elegido, que en este caso es el flashback, de cómo él y el por qué es como es y está donde está. ¿Vale? Ese sería un ejemplo. Luego, otro ejemplo que tenemos de historias que van a cruzarse en la principal, pues por ejemplo la del villano de Harry Potter, Voldemort. Lo tenemos en la primera película, solo se le nombra, después aparece y más adelante en una de las películas nos llevan al pasado de este personaje, que sería el Tom Riddle, ¿no? De todo lo que hace, el cómo evoluciona de ser un niño huérfano a cómo llega a ser un villano, ¿no? Entonces, primero nos presentan al personaje malo y luego vemos un flashback o varios flashbacks del personaje, en este caso el villano, del por qué, ¿no? Se vuelve como se vuelve. O darnos una idea global, tampoco lo detallan demasiado. Es una Sin forma embargo, hay una cosa curiosa y es que, o sea, vemos la evolución de Lord Voldemort, o sea, del paso de Tom Riddle a Lord Voldemort y cómo acaba transformándose. Pero yo creo que no hubo una evolución psicológica, es decir, hubo evolución física en la que esto también es importante tenerlo en cuenta a la hora de crear trasfondo y también crear a vuestro personaje. Hay dos tipos de evoluciones, o sea, la evolución física, un poco de cómo se altera y va transformando la parte externa del individuo, y luego la evolución psicológica. Y yo creo que desde mi punto de vista, Tom Marvolo Riddle siempre fue malo. Luego que a lo mejor su crueldad aumentara, pues es posible, pero yo creo que siempre él fue el villano. Desde niño ya demostró su gran capacidad de hacer daño al resto de personas, de querer hacerlas sufrir, de siempre quedar por encima del resto y de creerse especial. Entonces, sí que es cierto que es lo que tú dices, Víctor, vemos una evolución de que él empieza a experimentar con magia peligrosa o con magia prohibida, y al final vemos un poco cuando empezamos a ver toda esa historia, todos esos flashbacks o ver los recuerdos con los que él se interesa por los Horrocruxes, pues vemos, ahí es cuando descubrimos el porqué de su transformación, cómo vemos por qué se ha deteriorado tanto físicamente. Sin embargo, creo que la evolución psicológica es mínima, porque él creo que siempre tuvo pensado en hacer el mal, y luego pues vemos, pues sí, que a lo mejor se vuelve más cruel, más despiadado y demás, pero siempre él, yo creo que desde mi punto de vista, siempre lo tuvo claro. Su objetivo era el que era y quería transformarse, quería convertirse en el mago más poderoso de todos, aunque eso llevara infringir reglas, hacer cosas malvadas o malas o matar a quien fuera. Él lo tenía clarinete desde el principio. Al final, todo lo que estamos explicando aquí es decir que es nuestra opinión. O sea, yo cuando he hablado de los flashbacks y demás, es opinión. Todos estos recursos son muy válidos, cualquiera de los que estamos dando. Os vamos dando ejemplos de cómo usar para explicar los trasfondos, poniéndolo esto. Entonces, más que nada que es pues eso, que todos los recursos que se han mencionado son más que válidos para explicar de dónde viene el personaje, por qué tiene esas fortalezas, por qué tiene esas flaquezas, incluso por qué su aspecto físico es el que es, y todo un poco lo que hemos estado diciendo. Otro que es muy icónico es Darth Vader. Nos presentan en las primeras 3 películas, que son las 3 segundas,
al personaje malo ahí que da mucho miedo, que tiene el poder ese. Y luego vemos en otras películas como Anakin Skywalker evoluciona desde pequeñito hasta convertirse en este Darth Vader, ¿no? de las primeras películas. Y aquí tiene la doble evolución, tanto la física como la psicológica. Este sí que es redondo. Aquí lo tiene todo casi. Y además está muy bien porque pasa de ser un niño, buena persona, a tener pues sus rencores, sus miedos, sus cosas, a ser el malo, el villano, y luego al final vuelve a su origen, a su corazoncito de que yo soy tu padre y al final pasa lo que pasa, ¿no? Pero bueno, está muy bien ese personaje también. De los personajes más interesantes, ¿no? O sea, es un personaje que yo creo que se ha ganado un lugar en todos nuestros corazones, a pesar de todas las crueldades que hizo. Pero yo creo que es lo que tú dices, el hecho de que mostrarnos una evolución tan perfectamente acompasada, y también yo creo que es el Sith por excelencia. No sé vosotros, pero yo creo que cuando todo el mundo dice, venga, dime un Sith, yo creo que o un villano de Star Wars, Darth Vader incluso es más icónico que el propio emperador. El emperador obviamente es un claro ejemplo de lo que podría ser también Voldemort. Él yo creo que, o sea, hay evolución física, sí, porque vemos que va envejeciendo y el uso de esos poderes extraños le van corrompiendo, pero yo creo que Palpatine lo tenía claro desde el principio también, o sea, él ansiaba el poder y por esa razón también fue una de las razones por las cuales Plagueis se interesó en él, porque vio su maldad y dijo... Y vamos, ya me imagino lo que pensaría Plagueis. Bueno, a este yo no necesito mucho esfuerzo para corromperle. Ya le cojo y lo único que tengo que hacer es pues enseñarle las habilidades y nada, y que se convierta en mi discípulo. ¿Cuál fue su error? Que subestimar su parte de maldad y de su ambición, porque resulta que el que era el aprendiz al final se convirtió en el maestro, y el que era listo y sabio, que era Plagueis, resultó ser el tonto, porque en una de las noches cogió el aprendiz y se lo cargó. Sí, y en Harry Potter pasa un poco igual. Voldemort se ve en la sombra de Bellatrix Lestrange, tiene un papel que llama mucho la atención y es mala y le gusta hacer daño. Entonces se ve un poco debajo de la sombra de ella también. Y también del profesor Snape, que el profesor Snape no hace nada, pero tiene su lado oscuro aunque no lo quiera tener. Y ese lado oscuro durante todas las películas, sobre todo con los niños, ¿no? Porque les da miedo el personaje. Ensombrece un poco al Voldemort que, como ya hemos dicho muchas veces, al final no es tan temible como lo quieren hacer ver y al final acaba siendo bastante pésimo como villano. Ya lo diré yo por alma y por mí. Voldemort es patético. O sea, es un villano patético. Porque lo quisieron nerfear porque era brutalmente poderoso, pero al final... Si haces un villano que tiene que ser brutalmente poderoso y lo nerfeas al punto en el que lo nerfeas para que no se cargue el universo, se convierte en un meme. Ya está. Es lo que es. Es lo que digo siempre. Lo han hecho tan fuerte que al final lo han tenido que hacer tonto para poder contra él. Al final es eso. Darth Vader en este caso está muy bien hecho. Voldemort se han pasado, o sea, han pasado del exceso de miedo que daba al exceso de nerfeo que tiene que hacer para poder vencerle, porque al final no tiene ningún sentido que un niño que ha faltado a la mayoría de las clases y que no sabe la mitad de los hechizos le gane, ¿no? Entonces no tiene sentido, pero bueno. Sí, pues no vaya a ser que haya un claro defensor de Harry Potter y coja y nos empiece a criticar. Diga, no, Harry Potter ¿qué todo decís? bien, Harry Potter mola un montón. Sí, ¿Qué decís? No tenéis ni idea. Harry Potter a mí me gusta mucho. Es un mundo muy chulo. Eso yo no lo voy a poner en duda. Es Voldemort y Harry Potter como tal los que son pésimos en la historia. El resto, el universo Harry Potter, a mí me flipa.
son el protagonista y el antagonista los que me parecen ridículos. A mí el Harry Potter como personaje me gusta. Lo que pasa es que lo han puesto en una tesitura que es eso, que no... Es que sí, a ver. Si tú vas a enfrentar a dos personajes y uno lo tienes que dejar como un tonto para poderle vencer, el que se enfrenta contra él pierde también mucha credibilidad porque lo estás enfrentando contra alguien que es tonto, ¿sabes? Por muy poderoso que haya sido durante las otras películas. Claro, al cargarte el villano, te cargas al héroe también. Porque no te hace falta un héroe tan héroe si luego lo vas a enfrentar con alguien que va a quedar muy, muy mermado, ¿no? Pero bueno, al final eso ya es cada uno... Sí, no, es un poco complicado, es interesante, o sea, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. No podemos crear al villano con un poder ilimitado y luego resulte pues que no puede acabar con un niño. Es que sí, que sabemos la historia, que sus padres se sacrificaron y patatín patatán, pero... Sí, que es un poco ridículo, ¿no? Que resulte que no puede hacer la única tarea que todo el mundo podría. Pero bueno. Vamos a ir dejando por aquí. Pero no antes de recordaros que en mayo, el 11 de mayo, vamos a estar en Montserrat. Hemos hecho una quedada, unas jornadas, llamadlo como queráis. Vamos a quedar el día 11 de mayo allí en Montserrat. Os invitamos a que nos sigáis en Instagram. Acá diremos las redes sociales. Bueno, el Instagram donde colgaremos esta información es en el de Saga Galdin, todo junto. Y allí, pues, conforme se vaya acercando la fecha, iremos diciendo el lugar donde vamos a quedar, la hora, lo que más o menos queremos organizar o hacer. Así que, nada, por ahí os vamos esperando. Okay. Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos la cantina en busca de alguna otra aventura, pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales para contactarnos. Podéis escucharnos, aquellos que lo hagáis en diferido, en directo, cada semana en nuestro Twitch, saga-galdin, donde grabamos el episodio y tenemos el chat para que nos comentéis cositas en directo. Tenemos el servidor de Discord, que es Saga Galdin, todo junto, o tenéis el link directo en el chat del Twitch. Luego el Instagram o el TikTok de Alma es @alma_mínguez, el de Jaime es @jbarongrau, barón con B. Y tanto a Daniel como a mí nos podéis encontrar en Instagram o en cualquier otra red social como @sagagaldin. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio el Aventurero. ¡Buen viaje, aventureros! Pues muchas gracias por estar una semana más con nosotros y hasta la semana que viene, aventureros. Pues lo dicho, muchas gracias por haber estado ahí y ya sabéis, queridos escritores, no hagáis personajes o villanos muy poderosos y luego que resulten ser tontos. Hasta la próxima.